Muy bien, buenos días a todos. Buenos días. Sí, bueno, ya aprendimos un par de palabras ya aquí en México, ¿verdad? Eh, Qué bueno verlos a todos, que nadie desistió, que nadie escapó, así que muchísimas gracias. Vamos a comenzar el día con un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer, así que por ejemplo si tienen alguna pregunta, por supuesto pueden preguntarnos y después vamos a pasar a la parte de la creación de capas y después vamos a clarificar más preguntas y vamos a ver más conjuntos de datos, así que básicamente vamos a repetir los pasos que hemos leído un par de veces más para que ustedes se acostumbren a ellos y después al final del día de hoy o el día de mañana ustedes van a comenzar a subir sus propios datos para poder crear su aplicación para sus datos y poder subir todo de manera individual, así como para crear consultas. Así que vamos un poco más individual y les vamos a ayudar a ustedes también para subir todo este conjunto de datos. Pero bueno, vamos a continuar con el entrenamiento. Bien, solamente como resumen de lo que vimos el día de ayer, hay tres tipos de datos que pueden subirse a la plataforma de mapeo. El primer tipo son los shapefiles o los archivos, ese tipo de archivos o de CSS y lo podemos subir en el área de áreas, en la parte de admin, y estas son prácticamente los polígonos y los puntos que vamos a ver en la interfase. También tenemos una lista que puede aplicarse en todo el conjunto de datos y todos los conjuntos de datos y estas listas se utilizan en las consultas, por lo que los valores de los píxeles de estos datos se utilizan en los resultados de estas consultas. Así que desde el día de ayer nosotros pudimos subir todas nuestras capas de carbono y añadimos estas capas de carbono en nuestra búsqueda de mapa pantropical de carbono de este conjunto de datos. Algo que nosotros vamos a ver un poco más de detalle el día de hoy son las leyendas de las capas, las etiquetas de las capas, es como para la cantidad del conjunto de datos, como el carbono que vimos el día de ayer. No necesitamos y no tenemos que utilizar estas etiquetas, no se necesitan, no es requerido porque no tenemos un valor de píxel en particular, pero cuando tengamos que hacer este tipo de análisis cualitativo tenemos que indicar a la plataforma un color para cada una de las categorías, por lo que, por ejemplo, en la parte de la búsqueda de deforestación, cada año tiene un color diferente y se tiene que especificar cada uno de ellos utilizando la leyenda o las etiquetas de las capas. Y bueno, finalmente algo que nosotros no creamos el día de ayer, pero que vamos a hacer hoy mismo es mostrar las capas. Para mostrar las capas son 3 niveles de RGB y se utilizan para mostrar los detalles en la plataforma para que los usuarios tengan información visual sobre los datos que han sido consultados. También nosotros pudimos ver que en esta sección ustedes pueden utilizar un manual y también, bueno, el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para las búsquedas, los códigos y también discutimos la tabla de resolución de la plataforma para incluir los conjuntos de datos en GCS y poder decidir cuál es la plataforma o la resolución de la plataforma más cercana que pueda compaginar o que pueda adaptarse a sus datos. Todo el mundo ya creó una aplicación, creo que nos vamos a ir muy rapidito en esta parte porque parece que todo el mundo ya lo entendió bien. Entonces, para crear una aplicación, nos vamos a aplicación, añadir usuarios, añadir aplicación y ustedes le dan el nombre del dominio o el nombre para mostrar y automáticamente se va a mostrar una nueva aplicación en Forest 2020. Y también podemos añadir algunas capas. Por lo que, por ejemplo, si nosotros vemos que ustedes necesitan añadir al menos una capa para que su interfase pueda mostrarles algo, y después el conjunto de datos lista todos los datos que están disponibles en NeoLab
La idea es que el IOLab sea una plataforma para compartir estos datos. Entonces, si por ejemplo tenemos aquí un producto para ver, etcétera, podemos filtrar por el nombre de capa que nosotros necesitamos para moverlo y poder utilizarlo ya en nuestra aplicación. Es por eso que las personas ven los mismos datos varias veces. Una vez que se crearon esos datos, no se pueden eliminar. Entonces ustedes no corren el riesgo de que alguien más lo elimine. Lo pueden utilizar, pero nadie más los puede eliminar. Nadie los puede eliminar. Si ustedes tienen datos en su app que ustedes quieren eliminar, simplemente vayan a la sección, seleccionen los datos aquí y elimínelos. Denle clic para eliminarlos. Utilicen las flechas para moverlo a la parte izquierda, lo que significa que su aplicación ya no va a tener esos datos, pero los datos están disponibles para que los usuarios los puedan utilizar en su propia aplicación. También, cuando nosotros movemos conjuntos de datos o grupos de conjuntos de datos a la aplicación, automáticamente va a mover todas las capas que estén asociadas a ella. Pero eso lo voy a ver el día de mañana. Muy bien. Todas son las de la configuración de aplicaciones para cuando se esté creando su aplicación. Vamos a ver los diferentes formatos de la aplicación. Textos de introducción, descripción, logotipo y los recuadros que se están utilizando para los intereses. También se pueden buscar algunos enlaces de navegación para ver más información sobre su proyecto, la ciudad, a lo mejor enlaces para otros documentos, páginas de internet, etcétera. También añadimos el área de interés a nuestra aplicación. Entonces, primero verificamos los archivos compartidos de CGIS, WGIS en los polígonos. Lo más importante es que no tengan un valor de N y que el sistema de coordenadas geográficas sea GCS-WGS 1984. Estos son los principales 3 parámetros que hay que verificar antes de subir el archivo compartido. Algo más, antes de subirlo hay que subirlo como un archivo zip. ¿Para qué? Para que todos estos, los archivos shape puedan estar en conjunto, y si no, les va a salir un mensaje que les va a decir que estos no son, que esos archivos no se puede, que se tiene que utilizar un zip. Salud. Y también aquí podemos hacer diferentes polígonos de gran tamaño con diferentes vértices, y es una gran idea para poder simplificar los polígonos antes de trazarlos. Y esto es porque si ustedes están viendo polígonos muy complejos y muchos de ellos, si ustedes están haciendo muchos polígonos, la interfaz se va a congelar y no van a poder hacer esto en muchas áreas. También, si ustedes están añadiendo códigos de las áreas, etcétera, entonces la plataforma utiliza estos nombres y esta descripción, y ustedes también pueden editar la descripción de sus áreas. También pueden añadir tantas descripciones como ustedes quieran por área. Pueden añadir imágenes, hipervínculos. Y bueno, aquí vamos a ver las diferentes aplicaciones. Esta es la que se utilizan en el admin o el administrador de las aplicaciones, en la sección de áreas. Y se tienen que crear un grupo de área primero de la aplicación y tienen que aprobar cuántos archivos zips, cuántos ustedes quieran y que se vayan a utilizar en sus grupos. Este es solo para recordarles cómo ustedes pueden poner el nombre del área y la descripción del área utilizando en el área de administración o de admin. Bien, después de esto, para poder clonar la primera pregunta, la primera búsqueda, lo que tenemos que hacer es nos vamos a México Demo y decidimos clonar la primera pregunta, la primera búsqueda, la cual era una cuestión relacionada con el carbono, y después vamos a ver de nuevo los pasos. Vamos a estar clonando más preguntas y más cuestiones el día de hoy para que ustedes aprendan a utilizarlo, y le damos clic a la primera línea en la pestaña misma línea que ustedes van a querer clonar o copiar, y después le ponen el término o el nombre de la pregunta o de esta cuestión en la parte inferior de la página,
Y después ustedes van a irse a la parte de preguntas en la parte izquierda y aquí van a buscar el nombre de su pregunta. Y después van a seleccionar en la parte izquierda, como ustedes pueden ver, hay una caja, hay un recuadro y ahí hay una opción de selección para copiar la pregunta y después van a copiar la selección. Y bueno, la pregunta clonada aparece en la parte inferior de la página cuando estamos viendo los tabs y tenemos aquí el nombre de la pregunta también. Entonces simplemente le vamos a dar un clic a copiar a la copia de la pregunta y la vamos a mover o cambiar a la aplicación. Después, al momento de regresar a la aplicación, ustedes deberán de ver la copia de la pregunta clonada en sus pestañas. Y después, al momento de ir por todos, no vamos a ver esto el día de hoy, pero este fue el código que calculó el carbono total y el carbono promedio, y ese es el tipo de código que ustedes van a poder utilizar para los datos cuantitativos. Una cuestión importante que nosotros tuvimos que ver el día de ayer es la columna de las preguntas en la parte inferior de nuestra página, y estos están poniendo los parámetros que ustedes van a tener que añadir aquí. Y si ustedes no, bueno, entonces la interfaz no les va a dar ningún resultado. Y estos valores clave se copian y se pegan del código. Entonces, por ejemplo, si el código tiene un nombre y esta clave aquí tiene el valor, ese valor que se va a poner en la columna de preguntas. Entonces, la unidad de los valores es personalizable dependiendo de los datos con los que ustedes están trabajando. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con carbono y están calculando la densidad total del carbono, etcétera, es como se va a utilizar. Algo más que nosotros vimos el día de ayer es que cuando ustedes están clonando una pregunta, esta mueve toda la página de la pregunta a su app con el código, la columna de preguntas y los widgets, pero no mueve los datos. Entonces, una vez que ustedes clonan esta pregunta, ustedes necesitan regresar a su aplicación, a la configuración de sus aplicaciones y seleccionar el conjunto de datos que ustedes quieren utilizar. Entonces, aquí se tiene que regresar a esta página de acá, las capas, y tienen que filtrar el conjunto de datos que ustedes tienen que utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes están utilizando los mapas de carbono pantropical que se van a mover a esta aplicación, se tienen que guardar y después vamos a poder utilizar este conjunto de datos en nuestras búsquedas. Entonces, bueno, básicamente esto es lo principal. Cuando ustedes mueven el grupo de datos de carbono pantropical, automáticamente también mueve todas las capas que se muestran o que están incluidas en este grupo. Entonces, básicamente se va a mostrar en el app. Y esto es algo de lo que vimos esta mañana, que es mover los conjuntos de datos de la app. Nosotros simplemente vamos a regresar a la sección de las capas y vamos a utilizar pero que ya no están en este momento en su aplicación. Bien, después tenemos que ver los widgets y la página de los widgets, el tipo de widget, y nosotros entonces vamos a ver los widgets total y también los widgets en gráficas de barras. Y también nosotros, también vimos cómo poner los parámetros de los widgets con los parámetros de los widgets requeridos por columnas y por capas. Y después cambiamos el total a un gráfico de barras, una gráfica de barras. Bien, entonces básicamente lo que hicimos el día de ayer, y también nosotros solamente vamos a subir la parte de la sección de datos. Nos vamos a brincar eso y tal vez regresemos más adelante, pero después vamos a procesar la capa de carbono en GIS. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven verifican todas las propiedades de los datos antes de subir, ustedes van a poder ver una lista
de una banda, vamos a tener una profundidad de píxeles de 32 bits flat o 16 bits. Tienen que ver que tengamos un valor aquí. Y también las referencias espaciales ya tienen que ser GCS, WGS 1984 o una proyección GTM. No hemos hecho eso aún porque las capas ya están listas para importarse, pero por ejemplo si su lista está, bueno, o si su conjunto de datos está en un formato diferente, hay que elegir el GIS. O, por ejemplo, se tiene que cambiar también el tipo de píxeles, pero nosotros podemos ver esto más a detalle al momento de estar subiendo los conjuntos de datos. También cuando nosotros vamos a la plataforma para probar estos datos, antes de subir un conjunto de datos tenemos que crear grupos de datos. Entonces el grupo de datos está creado para organizar sus datos, así que asegúrense cuál es el tipo de datos que ustedes van a ver en sus... ahí, cuál es la resolución que van a ver, cuál es la proyección. Y después suban el grupo de datos. Entonces este es un screenshot de la página de la subida de los grupos de datos. Hay que ponerlos en los conjuntos de datos que no incluyan mayúsculas o espacios. Hay que poner el grupo de datos que van a ponerse aquí. Y la descripción aquí es la descripción que se va a mostrar en la interfase en la sección de mostrar capas. También pueden seleccionar el tipo cualitativo o cuantitativo de sus datos. La resolución se están subiendo una capa GCS. Y los métodos que están utilizando, que bueno, se lo estamos dejando a los vecinos, pero... Y bueno, en la leyenda nosotros no hemos seleccionado ningún tipo para este tipo de capas, pero tenemos que aprobar las capas y vamos a crear una leyenda o etiquetas para ellas. Bueno, simplemente una breve actualización que creo que ya les mencioné hace rato, pero esta es la tabla de resoluciones para que ustedes vean o cuál es la resolución de la plataforma que ustedes van a utilizar dependiendo de la resolución de sus datos. Y para poder terminar la carga de estos datos, ustedes tienen que utilizar un URL y tienen que asegurarse que este URL, esta dirección, sea pública. Entonces, por ejemplo, si utilizan Dropbox, díganos para decirles cómo hacerle para hacer que estos enlaces de Dropbox sean públicos y ustedes también pueden utilizar la importación de archivos desde el escritorio. Les vamos a explicar un poco más adelante. Yo creo que van a tener que limpiar las cookies para poder... en caso de que no funcione la opción de subir desde el escritorio. Y también si ustedes están subiendo series de datos que no están en GCS, sino que están en la predicción nativa, ustedes solamente hay que seleccionar esta opción aquí, que es esta proyección, y la plataforma va a ignorar cualquier remuestreo que ustedes configuren y únicamente va a leer la resolución del conjunto de datos de manera directa. Y finalmente, en los atributos de los datos, si ustedes utilizan el nombre para mostrar, ustedes le van a poner un nombre específico a su conjunto de datos y va a ser el nombre que se va a mostrar en los widgets en la interfase. Entonces, aquí, por ejemplo, el widget les va a mostrar SACH-IGB. En vez de, si nosotros, por ejemplo, regresamos, en vez de este nombre tan feo que se obtuvo aquí de la plataforma, que no se utiliza como para... que no lo vamos a utilizar para la interfase. Bien. Este fue un resumen de lo que hicimos el día de ayer. Le estoy refrescando la mente. No sé si tiene más preguntas al respecto o si podemos movernos o si podemos irnos a la próxima parte. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bien, lo que vamos a hacer ahora es vamos a desarrollar una capa para mostrar los conjuntos de datos de los carbonos. Después vamos a subir esta capa de muestra a nuestra aplicación y esta va a ser nuestra primera capa para mostrar en nuestra aplicación.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la serie de datos de carbono que estábamos utilizando el día de ayer. Es esta que estaba aquí, que es Sachiclips. Y bueno, la capa para mostrar la interfase necesita ser 3 bit RGB y necesita estar IPGS. Lo primero que ustedes tienen que hacer es reproducir su mapa de bits. Vamos a tener que reproyectar este mapa de bits en esta proyección. Y si su capa nos está mostrando en esta proyección, van a obtener un error, un mensaje de error en la plataforma diciéndoles que van a tener que cambiar la proyección de esta capa de datos a mostrar. Y también cuando estén dando la proyección en esta área, ustedes van a tener una resolución aquí que generalmente va a ser la misma de que la resolución de su conjunto de datos. Entonces, simplemente les voy a mostrar en la plataforma, en la tabla de la plataforma de resoluciones. Por ejemplo, el día de ayer estábamos trabajando con nuestra capa de carbono. Dijimos que tiene una resolución de 17. Estos son 0.0127 grados. Entonces, cuando la van a proyectar a IPGS 3817, va a ser aproximadamente unos 300 metros. Entonces, ustedes van a querer que su capa tenga una resolución similar al conjunto de datos. Entonces simplemente lo que voy a hacer es voy a reproyectar esto en RGIS. Si usted, para las personas que utilizan esto y que no saben cómo reproyectarlo, por favor díganos para poder explicarles cómo, pero estoy seguro que ustedes van a saber cómo poder reproducir este mapa de bits, pero si no lo saben, por favor pregúntenos. Bien, solamente voy a poner de nuevo esta pantalla para que ustedes tengan el código para la proyección. Muy bien, todos. Creo que todos ya pudieron hacerlo para 3857. Si no lo han hecho, por favor levanten su mano y nos digan para poder ayudarlos. Y lo siguiente que tienen que hacer es determinar la simbología que ustedes van a querer para su área o para mostrar. Y cuando ustedes seleccionen una simbología, asegúrense que seleccionen un valor de fondo, de color de fondo. Y generalmente lo que nosotros hacemos es magenta 2550255. Este es el código RBG. Y esto es porque cuando nosotros estamos proyectando una capa en la plataforma de mapeo, vuelve el color del fondo color transparente. Entonces ustedes no van a querer que el código de su van a querer hacer que la plataforma de mapeo sepa cuál es el color que tiene que convertir a transparente. Va a ser mucho más sentido ya cuando estemos subiendo el área de muestra, pero por el momento elijan un color que no es el mismo color que su simbología, y asegúrense de que sepan cuál es el código RBG para dicho color. Y nosotros generalmente utilizamos 2550255 porque no es un color que nosotros tenemos en la simbología, pero ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran, siempre y cuando recuerden este código cuando estén subiendo su área de muestra.
Bien, aquí elegí mi simbología y después seleccioné un color de fondo, lo que indica que aquí en esa parte dice que no se muestren los datos con este color y aquí yo le puse el código 255.0255. Este, si ustedes quieren cambiar la simbología utilizando QGIS, este es el proceso para hacerlo. Solo para decirles, estas son las instrucciones y el manual de usuario. Esta información viene a la página 45-46 en cómo poder hacer la muestra de los datos utilizando GIS o QGI. Bueno, entonces, una vez que ya tienen su simbología lista, ahora tienen que convertir ese raster a uno de 3DRG y hacen clic derecho en el raster, van a los datos, exportar datos y tendrán esta ventana que se abre. Les voy a mostrar en el PDF porque está más grande. Exportan los datos del raster. Tienen que hacer clic en todas estas selecciones, usar el render Force RGB. Pueden eliminar el valor de no datos, que el formato sea TIFF y escoger el tipo de compresión L2W porque las capas de visualización van a ser más grandes. Es bueno comprimirlo al cargarlo a la plataforma, darle un nombre y después guardarlo. Y también compartimos las notas de QGIS de la capa de visualización. Hay 3 instrucciones para convertir a la capa de RGB. Es como más o menos lo que habíamos hecho antes con el QGIS. Una vez que, bueno, termino estos pasos y después individualmente podemos pasar para ayudarles si se quedan en cualquiera. Cuando han convertido a un 3-band RGB y ya han aplicado ciertos cambios aquí en la simbología, tienen que cambiar el tipo del stretch a ninguno, aplicar el gamma stretch y después el RGB debe de verse como la simbología que ustedes ya escogieron. El último paso para la capa de visualización antes de cargarlo es calcular las estadísticas. Entonces yo voy a mi catálogo, hago clic derecho en el RGB que acabo de crear. Hay una opción que dice calcular estadísticas.
Y aquí nada más hacen clic en OK y debería de calcular las estadísticas para el 3Bend. Entonces aquí voy a compartirles el URL del RGB y después individualmente les mostraremos cómo hacerlo y así podrán cargar su propia capa de visualización. Ya terminado, continuamos. Ahora vamos entonces a subir estas capas de visualización, a cargarlas. Y está en la página 9 de las notas de capacitación, si quieren algo de descripción sobre la página de visualización. Y aquí pueden ver en la aplicación, en la sección de administración, admin. Vamos a ir a datos y capas de visualización y ahí capas de visualización. Entonces ya deberían de tener algunas capas de carbono que hayan transferido cuando movieron los datos. Y aquí vamos entonces a añadir las capas de visualización. Entonces, la capa de visualización es el formato de la importación, que es muy similar al del conjunto de datos. El nombre de visualización es el nombre que aparecerá en la interfaz. Puede incluir espacios y también mayúsculas aquí. El servidor para la capa de visualización es siempre el último. NVTiles D es lo que usamos para el 3Bend RGD. Tipo de datos de los tilings son rasters, bits. Y ya está aquí en el de default. Está la proyección. Por default no tiene que cambiar nada ya. Aquí pueden añadir algo de descripción si quieren para explicar lo que muestra la capa de visualización. Y cada capa de visualización debe anexarse a un conjunto de datos y relacionarse. Cuando hagan clic aquí van a seleccionar el conjunto de datos de carbono que cargaron ayer. Y esa es la sección de importación. Pueden utilizar una URL o pueden cargar directamente su archivo desde su escritorio. Si eso no funciona, es posible que tienen que actualizar las cookies. Si utilizan Dropbox, pueden copiar aquí la capa de visualización que prepararon, copiarla en Dropbox y usar el URL de Dropbox aquí, o pueden utilizar el URL que yo les envié, o pueden tratar de importar usando el botón de escritorio. El color transparente es el que ustedes establecieron al crear la capa de visualización. Yo usé 255.0255, es el rosa. Si usaron otro está muy bien, solo incluyan aquí el código. Y finalmente, los últimos dos que deben establecer es la resolución promedio y la máxima, mínima y máxima. Les voy a enseñar en el manual de usuario. Creo que está en la página 18.
hay algo de explicación sobre lo que significa el valor de mínimo y máximo de resolución. Es cuánto se puede hacer zoom en la interfaz hasta que ya se vea muy borroso el píxel. Eso depende de la resolución de sus datos. Aquí estamos cargando algo en resolución 17, la resolución máxima debería de ser 13. Está bien si ustedes cargan una capa de visualización que no tiene la resolución exacta, pero se va a ver un poquito borroso en la interfaz. Siempre pueden volver a cargarlo y cambiar a una resolución máxima diferente. Entonces, yo estoy poniendo una capa de carbono de 17, por lo tanto lo máximo debe de ser 13. La resolución máxima. La resolución mínima siempre es 1, no necesitan cambiarlo. Y 7, continuar. Hacen clic en 7, continuar. Y eso debe de comenzar la descarga de la capa de visualización. Como con cualquier otra descarga, si van a la sección de tareas, verán su capa de visualización que empieza a importarse o ya. Entonces aquí ya dice que ha comenzado a importarse. Entonces voy a pasar ahorita a ver que todos hayan podido seguir estas instrucciones y ayudarlos si no han podido hacerlo. Entonces, ahora que ya han podido cargar una capa de visualización, tienen un paso más antes de que pueda mostrarse en la interfaz. Si ven aquí su interfaz ahorita, en las capas de los mapas, no es visible la capa de visualización, y esto es porque se necesita crear un conjunto de visualización para que se muestre en la interfaz. Van entonces a grupos de visualización, la sección está arriba de capas de visualización, los grupos. Muy bien, entonces aquí tienen el botón verde, añadir grupo de visualización. Hay que nombrarlo, será el nombre que se muestra en la interfaz. Normalmente se puede organizar temas. Por ejemplo, si hay varios mapas de carbono, pueden nombrar al grupo como mapas de carbono y añadir aquí todos los mapas, pero esto depende de lo que ustedes quieran hacer. Y también pueden darle orden. Si hay diferentes grupos, pueden darles un orden desde aquí, ponerlos en orden. Y también entonces ya van a 7, clic, continuar. Guardar y continuar. Guardar y continuar. No 7, perdón. Es muy lento. Una vez que ha creado, entonces hay un menú donde ustedes pueden seleccionar las capas de visualización para mostrar en la interfaz. Estarán las capas aquí en esta lista. Pueden añadir otros si ustedes quieren. Y estos son los que ya han sido creados desde antes y lo movimos con el grupo de carbono que transferimos ayer en la app.
y entonces ya hacen clic en guardar y continuar, van a la interfaz, actualizan y aparecerán esas capas de visualización en la interfaz. Muy bien todos, entonces creo que ya todos pudieron descargar y subir la capa de visualización. Voy a dar un resumen de los pasos que hay que seguir para hacer esto. Hay que hacer algo de preprocesamiento en GIS. Los pasos, el primer paso es reproyectar el mapa de bits o raster a 3857. Esta raster, y el tamaño de la celda tiene que ser igual a la resolución, revisar la tabla de resolución. Después hay que seleccionar la simbología para la capa de visualización, seleccionar el color de fondo, acuérdense de cuál han seleccionado porque necesitan ingresar el código de RGB en la plataforma al importar la capa de visualización. Una vez que hayan reproyectado la simbología, deben convertir el raster a una RGB de 3 bens, un raster de 3 bens. Aquí es la explicación de ArcGIS, pero también compartimos un documento con ustedes para QGIS. También está en el manual del usuario todos los pasos de cómo lograr esto. Y el último paso es calcular las estadísticas. Al final deben de tener un RGB 3 band en EPSG 3857, 3857, ya con todas las estadísticas calculadas. Para esto, para añadir la capa de visualización, van al admin de la aplicación y ponen añadir capa de visualización, página 9 del manual de usuario, si quieren volver a ver cómo se importa la sección. Después seleccionan el nombre, el servidor y los detalles. Para las capas de visualización se anexa al conjunto de datos. Se importa utilizando URL o la opción de importación desde el escritorio. El color transparente es el color que ustedes seleccionaron cuando establecieron su simbología. Y finalmente, la resolución mínima y máxima y sus valores son el número de veces que se puede hacer zoom en su visualización en la interfaz antes de que se vea todo borroso. Hay una tabla en el manual del usuario, creo que es en la página 17. Y esta tabla nos muestra, dependiendo de la resolución que se está cargando, la resolución máxima que debe de establecerse para la capa de visualización. Aquí estábamos usando resolución 17, utilizamos mínimo 1, máximo 13. El paso final para mostrar la capa de visualización en la interfaz es crear un grupo de capas de visualización, porque no se van a mostrar en la interfaz a menos que se añadan a un grupo de visualización. Se añade entonces aquí y se selecciona en el menú cuál capa de visualización se quiere mostrar en la interfaz. Muy bien, entonces ahora vamos a cambiar a nuevos datos y vamos el de Hanson, la capa de Hanson, la capa de visualización y el conjunto de datos. Vamos a cargarlos en la plataforma y después vamos a establecer una búsqueda para mostrar las áreas deforestadas por año. Un ejemplo en la demo de México. Vamos a trabajar en esta búsqueda. Aquí. Y
va a mostrar el área que ha sido deforestada y cuál área ha sido deforestada, así como cuánto es el reservorio de carbono en los bosques, se encuentra en los bosques en esta área. Entonces, voy a compartir con ustedes una serie de datos, los cuales son la capa de deforestación de Hansen para Jalisco. Y les voy a mostrar esto y lo podemos abrir en GIS. Y después vamos a hacer los pasos de procesamiento en conjunto y luego lo vamos a subir a la plataforma y luego vamos a limpiar la búsqueda y vamos a utilizar nuestros datos en la búsqueda. Solamente les voy a mandar una dirección de correo a su serie de datos y lo que tiene que hacer es abrir estas en su programa GIS. Lo primero que tienes que hacer cuando observamos esta serie de datos antes de subirla es verificar algunas propiedades. Entonces necesitan verificar si es un mapa de bits de una banda, si es un TIFF, si es un formato TIFF, si es un formato de 32 bits float o de 16 bits. Asegurarse de que no existan valores sin datos en el mapa de bits. Y si la referencia especial es GCS o WGS 1984 o cualquier tipo de proyección de área local. Entonces, estoy abriendo el mapa de bits. Es un mapa de bits de una banda. Es de 16 bits, lo cual está muy bien para la profundidad. El valor de datos está bien. Y la referencia espacial es WGS y GS 1984. Entonces, aquí debemos de ver si el conjunto de datos está lista para subirse en la plataforma y no tienen que hacer ningún tipo de modificación para este conjunto de datos. Y bueno, al regresar a esta parte de la administración de la aplicación, como administrador, el primer paso es asegurarse que ustedes tienen un grupo de datos. Y ahora estamos trabajando en diferentes datos de reforestación. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer estos datos para para organizarlos, hay que ponerle aquí en añadir un nuevo grupo de datos, hay que asignarle un nombre, no sé, deforestación. Le damos guardar y continuar. Y ahora ya tenemos nuestro nuevo conjunto de datos. Podemos subir ya el conjunto de datos, incluir en grupo de datos, añadir grupo de datos,
Así que vamos a asignarle un nombre. Acuérdense, no debe de incluir mayúsculas o espacios. Pueden adjuntarlos a un grupo de datos, un grupo de conjunto de datos. Pueden añadir descripciones en caso de que ustedes quieran. El tipo de grupos de datos es cualitativo en esta vez porque esta es un mapa de bits que tienen una clase para cada uno, para cada año de deforestación. Ahora tenemos que ver la resolución, así que voy a regresar y verificar la resolución de mi mapa de bits. Aquí el tamaño de celda es de 0.0054. Entonces pueden ver aquí a la tabla de resoluciones. En la columna derecha el tamaño de las celdas en grados buscan 0.0054, la cual está aquí. Y eso corresponde a una resolución 16. Entonces, este va a ser el tamaño y este corresponde a la resolución 16. Entonces aquí le ponemos 16. No vamos a seleccionar nada aquí en la leyenda. Vamos a crear la leyenda después. Y aquí en la importación ustedes van a importar o el archivo importado desde el escritorio. No estoy poniendo nada aquí en los valores sin datos porque lo verifiqué en GIS y no había ningún valor aquí. Y después en los atributos le vamos a dar un nombre, mostrar nombre, y ese es el nombre que va a mostrarse en la interfase. Una vez que estamos poniendo todos estos espacios, le damos guardar y continuar y esto debería de comenzar con el proceso para subir los datos. De nuevo, si ustedes quieren verificar aquí, en esta parte aquí es donde ustedes pueden verificar si los datos están subiendo correctamente. Bien, entonces creo que todo el mundo ya pudo subir su conjunto de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a clonar la pregunta de la deforestación y vamos a cambiar la pregunta a todo el conjunto de datos de deforestación. Esto es solamente, de esta manera, solamente vamos a, como recordatorio para poder clonar una pregunta. Entonces, nos vamos aquí a la parte de México Demo.
Y si quieren clonar esta pregunta, deforestación pasada, Hansen en 2015. Entonces, vayan a la parte de admin de aquí de México Demo. Aquí nos vamos a preguntas y reportes, nos vamos a pestañas, perdón, consultas y reportes, pestañas. Y el número 4 es el correcto, es la deforestación pasada, Hansen, o Past Deforestation, Hansen. Le damos clic. Y en la parte inferior de la página nosotros vamos a encontrar el nombre de la pregunta. Lo copian y después nos vamos a la sección de preguntas justo debajo de las pestañas y pegamos el nombre de la pregunta. Lo buscamos y después pueden seleccionar el nombre de esta pregunta y en el menú desplegable seleccionan clonar preguntas seleccionadas. Y si le damos clic a ir, va a clonar la pregunta. Y si después nos vamos a las pestañas, vamos a tener una lista de la copia de las deforestaciones pasadas en la parte de hasta abajo de la página. O Past Deforestation. Elijan uno, no el mismo que yo. Porque luego todos vamos a querer estar moviendo todas las pestañas en nuestra app. Y aquí en la aplicación seleccionan su propia aplicación. Guarden y continúen para mover la pregunta anterior a la app. Si después nos vamos a la parte de la administración de todo lo anterior, ustedes van a poder entonces ya cargar todas sus preguntas de la deforestación pasada. Vamos a tener la copia. Bueno, voy a esperarme a que todo el mundo llegue a este punto. Infórmenme por favor si tienen problemas para copiar las preguntas y poder ayudarles. ¿Ya están listos para continuar? Entonces todo el mundo tiene ya esta cookie todo el mundo tiene ya la copia de la deforestación pasada, así que asegúrense de subirlo en esta app aquí, en la esquina superior izquierda, para asegurarse de que todo lo que están cambiando está cambiando en su aplicación y no en la aplicación de alguien más. Entonces, seleccionen la deforestación pasada. Solamente como un recordatorio, esta es la parte superior, tenemos el título que podemos editar. Si ustedes quieren. Pueden cambiar el orden, pueden añadir descripciones y esta hay que seleccionar funcionamiento de público. Cuando ya está lista su consulta, los usuarios de esta aplicación puedan verla. Si no está seleccionada, nadie la puede ver, así que ustedes pueden seguir trabajando con ella y hacer los cambios que necesiten. Y bueno, los usuarios no van a poder ver estos cambios hasta que estén listos para mostrar. Perdón, no sé en qué le estoy dando clic, discúlpenme. Deforestación pasada. Entonces, una vez que ya le pusimos el nombre y el orden, etcétera, pueden acceder a la pregunta haciendo clic en el número aquí. Así que nuevamente siéntense con la libertad de editar el nombre de la pregunta a algo que esté un poco más relacionado con su app. Este nombre o este nombre es genérico, por lo general tengo mi nombre al final. Es muy bueno a lo mejor tenerlo cuando estamos trabajando con muchas preguntas.
y para que la app tenga un orden en las preguntas y de esta manera ustedes ya sepan entonces para saber que esta app nos está dando ciertos datos de deforestación. Bien, vamos a la parte de la descripción del código. Entonces, bien, voy a adelantarme aquí en el PowerPoint, voy a seguir moviendo. Y esta es la página 52. Entonces, lo que esta pregunta hace es, vamos a referenciar o cruzar las referencias de los datos cualitativos y los datos cualitativos, que en este caso sería el carbono. Entonces, solamente como un recordatorio cuando estemos viendo aquí la parte de demo, México demo, en la pregunta que estemos trabajando vamos a tener cierta información en las áreas de deforestación y algunas cuestiones relacionadas con la área deforestada. Aquí tenemos el área deforestada, tenemos aquí las clases y el reservorio de carbono es la capa cuantitativa. Entonces, cuando trabajamos con la capa cualitativa, utilizamos la clasificación, utilizamos la palabra classification o clasificación en el código, y esta es la capa cualitativa y especifica y está especificada en el código de la búsqueda. Entonces, básicamente lo que vamos a tener que hacer es cambiar este nombre en el código con el nombre del conjunto de datos que acabamos de seleccionar, que acabamos de subir, perdón. Y en el conjunto de datos seleccionados ustedes van a utilizar un mapa de carbono. Entonces, en este ejemplo aquí, por ejemplo, este es el ejemplo de Stachi, pero pueden utilizar cualquier mapa que quieran. Asegúrense que los datos cuantitativos que ustedes han referenciado de manera cruzada tengan la misma resolución que los datos cualitativos. De esta manera ustedes van a poder subir, por ejemplo, estos datos de Hansen en resolución 16. Y aquí, por ejemplo, tenemos en los carbonos, tenemos esta resolución 16. Entonces, sí podemos hacer referencias cruzadas entre ellos. Después, si nos volvemos al código, la primera sección del código se calcula o es para calcular el porcentaje de cobertura que cada uno de los píxeles representa en el suelo. Y la segunda anotación, esta sección calcula el área de cada una de las categorías. Es el número de píxeles para cada una de las clases multiplicado por el área de los píxeles en hectáreas. Entonces, básicamente cuando estamos buscando un área, les va a decir cuál es la deforestación que ha sufrido esta área por cada año en la búsqueda. Y esto se divide por búsqueda de área. Esta sección aquí calcula el promedio de biomasa, que es básicamente el mismo código que vimos el día de ayer. Y después al final se multiplica por 0.25 para poder obtener la densidad de carbono, lo cual es el promedio aquí, este es el promedio de esta parte de acá. Y finalmente, esta última sección calcula el carbono total. Simplemente se calcula multiplicando esto por 0.25 para cubrir el total de la biomasa. Si nosotros observamos o si nos regresamos y vemos las páginas de preguntas, esto es básicamente los códigos que tenemos aquí. Tenemos aquí los conjuntos de datos seleccionados. Y tenemos las columnas de las preguntas aquí. Estos valores clave vienen o provienen del código, de la misma manera como lo vimos el día de ayer. Son los nombres que existen en los códigos. Entonces, por ejemplo, esta parte de área acá, si nosotros no regresamos al código, tenemos aquí annotated name, área, o el nombre escrito, área. Tenemos aquí cobertura. Cada vez que nosotros tenemos un nombre anotado, un annotated name, este valor aquí está en la
columna de preguntas. Y cuando estamos trabajando con los datos cualitativos, se indica que en las columnas de cuestiones debemos de tener una clave que indica la categoría para que la plataforma sepa cuál es la clase que tengamos, cuál es la clase que se muestra en su mapa de bits. Entonces, por ejemplo, aquí estamos trabajando en la capa de deforestación. Va a mostrar el año de deforestación en que dicho evento ocurrió. Esto es lo que muestra la PowerPoint a la página 55. Acuérdense que de poner la categoría en la columna de las preguntas cuando estamos hablando de capas cualitativas. Y después esta clave de categorías también se va a utilizar en los widgets. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo una tabla que les muestre las áreas deforestadas por año, el widget necesita saber que ustedes van a querer separar los valores por categoría. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta parte de deforestación. Entonces, antes de abordar o de ir a los widgets, lo que vamos a hacer es ver las búsquedas en nuestra interfase y este va a mostrar un mensaje de error porque su aplicación no va a tener acceso a la serie de datos de la deforestación. Entonces lo que vamos a hacer es añadir la serie de datos de deforestación que nosotros acabamos de subir en la búsqueda. Entonces, a final de cuentas, este nos da el permiso para poder buscar esta serie de datos de deforestación. Esto es básicamente una vez que se utilizó que se ha utilizado en el demo de México. Entonces, lo que vamos a hacer es regresar a su admin de prueba, a la zona de pruebas. Nos vamos aquí a la cuestión, en la parte que dice deforestación. Y en la parte de hasta arriba del código, en la parte superior del código, tenemos esta línea aquí, que dice clasificación igual a, y es el nombre del conjunto de datos que tenemos aquí. Ustedes van a querer, cambien este nombre con el nombre de sus propias bases de datos. Entonces utilicen aquí sus propios conjuntos de datos de deforestación en este código. Entonces, en vez de el escribir y a lo mejor arriesgarse de no escribir algo bien, ustedes pueden regresar a la sección de datasets, abran en una nueva pestaña de su sección de serie de datos y estos son los datos de deforestación que acabo de subir. Entonces lo que voy a hacer es copiar su nombre y nos regresamos al código y voy a reemplazar este nombre de aquí con el nombre de mi conjunto de datos. Y después denle clic a guardar y continuar. Voy a volver a hacer los pasos nuevamente, por si quieren seguirlo. Vamos a ver la parte de la aplicación o de la parte del admin en la aplicación, pestañas. La pregunta de deforestación que habían clonado, la seleccionan. Después se desplazan hacia abajo para accesar la página de preguntas y seleccionan el ID de la pregunta. Eso los lleva a la página de preguntas con el código. Y lo que quieren hacer es reemplazar en esta línea clasificación igual a la capa. Quieren reemplazar esto con sus propios juegos de datos. Para obtener el nombre van a juegos de datos, datasets, abren en una nueva pestaña. Eso abre la página de datasets.
Busquen el que acaban de cargar, aquí el de deforestación, el conjunto de datos, copian el nombre de estos datos y regresan al código y cambian aquí este conjunto de datos con el nombre de sus propios conjuntos de datos, guardan y continúan. Muy bien, entonces todos. Muy bien, creo que ya todos pudieron cambiar los conjuntos de datos, pero notarán que todavía no están logrando resultados en la interfaz, no se están mostrando, es porque no tienen la leyenda de los conjuntos de datos de deforestación. Entonces aquí me está diciendo que el conjunto de datos de Hanson de deforestación no tiene una leyenda. Entonces lo que debemos de hacer en las capas cualitativas tienen que tener una leyenda para poder decirle a la plataforma qué categoría utilizar y cuáles son los colores de cada categoría. Ahora vamos a crear una leyenda para este conjunto de datos. Perdón, alguien está hablando muy fuerte al lado. Y entonces, si accesan el app admin, ingresan ahí, vamos a Data y Leyendas de capas. Layer Legends. Aquí está la admin de la aplicación, Data y después Datos y después Leyendas de capas. Entonces vamos a crear una nueva leyenda de capa para nuestra capa de deforestación. Aquí decimos añadir leyenda de capa. Vamos a nombrarlo sin mayúsculas ni espacios. Muy bien, entonces escriban un nombre que ustedes puedan reconocer, porque al seleccionar la leyenda de la capa les va a dar toda una lista de todas las leyendas del EOLab, entonces para que ustedes puedan reconocer el que ustedes crearon. Muy bien, entonces tienen dos opciones para crear su leyenda. Pueden cargar la leyenda con el archivo de color, Legend Color File, o pueden ingresar manualmente cada color para cada raster. Mapa de bits. Perdón, aquí. Entonces creo que cuando trabajen con un roster muy pequeño que tenga solo 2 clases, es muy rápido poder cargarlo manualmente, pero si aquí estoy regresando al ArcGIS y la capa de deforestación tiene 15 clases, entonces va a ser mucho más rápido cargar un archivo de leyenda de un roster directamente. Entonces, si regresan a ArcGIS o QGIS, abren el raster, el mapa de bits, seleccionan la simbología de sus clases. Entonces esto significa que las categorías se mostrarán en colores diferentes y después cuando seleccionen exportar mapa de color, color map, podrán guardar un archivo .clr. Si están haciendo en QGIS es clic derecho y exportar color file, archivo de color, y se va a guardar como un archivo de texto. Podemos también ayudarles si no saben hacerlo en QGIS también.
Hay explicaciones en el manual del usuario para cómo extraer los archivos de leyendas de ArcGIS y QGIS. Y esto es en la página es la página 14. Hay una explicación de cómo crear las leyendas de las capas, pero nosotros podemos pasar y mostrarles cómo extraer el mapa de colores o el archivo. Una vez que lo tienen, regresan a leyendas y en Legend Color File, archivo, nada más cargan el archivo CLR o de texto que ustedes hayan exportado, lo cargan y guardan y automáticamente se va llenando todos los códigos de color para las 15 clases. Esa es la simbología seleccionada. Lo único que necesitan hacer entonces es añadir la leyenda para cada uno de estos valores. La primera clase en este raster es deforestación para 2001 y después van llenando cada valor de 2001 a 2015. Si exportan un archivo text de QGIS, ya tiene el valor de la leyenda, ya debe haberse llenado. Entonces es mejor usar archivos de texto de QGIS cuando hacen leyendas porque va llenando todos los campos. Una vez que ya han llenado todas las etiquetas, guardan y continúan y así ya está lista la leyenda. Una vez que han cargado el archivo de leyenda, pueden editar el color. No se puede, pero se puede eliminar la línea que pueden cambiar y añadirla en la sección seleccionada manualmente. Así se puede editar o pueden volver a cargar un nuevo archivo CLR o text file y reemplazará el que tienen. Muy bien, todos, entonces un paso más. Una vez que ya han creado sus leyendas de las capas, ahora necesitan anexar la leyenda al conjunto de datos. Si seleccionan datasets, conjunto de datos, y después seleccionan el conjunto de datos de deforestación, y cuando bajen aquí a la sección de leyendas, tienen su menú y seleccionan la leyenda de deforestación que acaban de crear y guardan, continúan. Acaban de añadir entonces una leyenda al conjunto de datos de deforestación. Entonces ahora, si actualizan la interfaz de su aplicación y hacen una búsqueda en un área, deberían poder ver entonces este mensaje de error. No lo deben de ver ya, quizá vean otro mensaje, pero bueno, veremos eso después. Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos la pregunta de deforestación que debe mostrar resultados y
esa pregunta utiliza los conjuntos de datos de deforestación suyos y también debe mostrar sus leyendas. Escogí simbología roja, pero si utilizan otros colores deben de aparecer aquí. Muy bien, a todos. Entonces, vamos a ver un poco lo de widgets rápidamente. Entonces, si regresan al App Admin, la pestaña ahí van. Muy bien. La búsqueda de deforestación. Muy bien. Y la pregunta, entonces vamos a ver widgets. Si recuerdan, widgets están en la segunda parte de la hoja de preguntas. Entonces, si bajan, aquí van a ver la sección de widgets. Entonces, todos los widgets aquí son ejemplos de widgets que pueden utilizar para una capa cualitativa cuando quieren ver un desglose de ciertas clases de rasters como cobertura de superficie o aquí los años de deforestación. Pueden utilizar gráficas circulares, ese es el tipo de widget, digamos. Si selecciono Pie Charts, gráfica circular. Y cuando vemos aquí la interfaz, ahí está la gráfica circular. Entonces, como usualmente el parámetro solicitado es columna, ¿qué queremos que muestre la gráfica circular? La área, la cobertura, el carbono promedio, carbono total. Entonces nos desplazamos hacia abajo, columna, la primera gráfica circular muestra el área. Y después los otros parámetros requeridos son las capas. Y este es que capa de carbono se usa, aquí estamos usando Sachi. Si usaran una capa de carbono diferente, necesitarían actualizar las capas y su parámetro aquí al nombre de la capa de carbono aquí. Los otros parámetros utilizados aquí no son requeridos, pero los pueden utilizar para editar sus gráficas circulares. Por ejemplo, aquí la longitud de las etiquetas. Por ejemplo, aquí estos son los años, son las etiquetas. Si ustedes hacen, por ejemplo, el largo de las etiquetas, guardan, continúan, la primera circular ya no va a tener entonces etiquetas, la primera gráfica circular. Entonces aquí podrán ver las etiquetas, ya desaparecieron. Se eliminaron. Aquí pueden ver también la dimensión, pequeño, largo, grande, extra grande. Aquí es pequeño, pueden cambiarlo al tamaño que ustedes quieran. El color, las opciones no se requieren en esta situación porque estamos trabajando con una capa cualitativa, entonces ya tenemos la leyenda. Si la plataforma está utilizando los colores de la leyenda para las gráficas circulares, por eso no tienen que usar colores. Entonces, básicamente los parámetros que se tienen aquí para gráficas circulares,
¿Qué variable quieren usar? Sería color. ¿Qué capa están trabajando? ¿Qué tamaño? Y pueden entonces poner etiquetas o no poner etiquetas. Aquí nada más regresaré a la página de pregunta de deforestación para mostrarles los otros widgets. El siguiente widget que tenemos es otra gráfica circular, pero voy a decirles cómo funcionan. Ustedes pueden actualizar, pueden hacer pruebas con diferentes parámetros para ver cómo cambian cuando actualizan estos. Otro widget que pueden utilizar para datos, conjuntos de datos cualitativos, es la tabla de categorías. Es simplemente una tabla, como pueden ver aquí en el interfaz. Es una tabla que les da un desglose de valores específicos o variables dependiendo de la clase del conjunto de datos. Aquí nos da cuánto bosque fue deforestado cada año, la cobertura que representa y cuánto carbono o densidad había en este bosque. Entonces, si ven aquí la categoría, la tabla de categorías, el parámetro requerido aquí es columnas, con una S, columnas. Eso nos confunde, se da mucha confusión y ahorita estamos tratando de mejorar los parámetros de los widgets para que siempre tengan el mismo valor clave aquí. Pero mientras tanto, necesitan asegurarse de que cuando trabajen en tablas, utilicen columnas con S. La mejor manera de no hacer ningún error es copiar y pegar, simplemente de esta lista. Cada vez que quieran utilizar un parámetro, cópienlo aquí y péguenlo en la sección de los parámetros. Y las columnas en la tabla son entonces la categoría, la área, el área, la cobertura, densidad de carbono y almacenamiento de carbono. Entonces aquí está cobertura total y promedio. Y estos valores todos se enumeran aquí y provienen de la columna de preguntas en su página de preguntas. Les voy a mostrar una vez más para que puedan ver la relación entre los dos. Al final, hasta abajo de la pregunta, aquí están las columnas de preguntas, son los valores que ustedes pueden seleccionar para añadir a su tabla. Por eso es importante las columnas de preguntas. Si no las tienen aquí, el widget no tendrá opciones y no podrán mostrar nada en la interfaz. Y les recuerdo que las columnas de preguntas vienen del código, son nombres anotados en el código. Por ejemplo, si yo voy al código, aquí encontramos entonces área. Siempre que se calcula algo en el código, la variable tiene un nombre y ese se indica en columnas de preguntas. Pueden usar esos variables después en los widgets. Entonces tenemos aquí la tabla de categorías, las columnas, y necesitamos indicar cuál capa queremos utilizar en esto. Aquí estamos utilizando Sachi y las capas de Sachi. Si estuvieran utilizando otra capa de carbono, pudieran cambiar la capa e intercambiar con otro conjunto de datos. Tienen otras opciones con las que pueden jugar, pueden añadir las unidades reales, por ejemplo, y nos va a enseñar aquí todas las unidades en todas las celdas y diría hectáreas, por ejemplo, aquí. También podemos poner títulos en la tabla
Y bueno, es como que todo aquí. Finalmente, hay más widgets que podemos usar para los datos cualitativos, por ejemplo, en ciertas cuadros o tablas. Aquí tenemos gráficos de barra. Hemos visto gráficos de barra y sus parámetros ayer cuando trabajamos con carbono. Entonces, una vez más, tienen que seleccionar la columna que quieren utilizar en la gráfica de barra, ya sea área, promedio, cobertura, superficie, promedio. Pueden ver el tamaño, el tipo de gráfica de barra. Pueden cambiar los tipos. Pueden ver cómo se ve. Por ejemplo, aquí, si yo hago una gráfica de barra en vez de columna, usando barras en vez de columnas, y aquí ya pongo salvar, guardar y continuar. Y si actualizo la interfaz, van a ver que la gráfica de barra, su estilo ha cambiado para visualizarse de esta manera. Entonces, vean widgets en esta pregunta y hagan diferentes pruebas de los parámetros. Vean cómo se ve en la interfaz. Son ejemplos nada más de cómo pueden presentar sus datos. Creo que vamos a comer como a la 1:30. A la una, entonces bueno, ya casi está lista la comida. Entonces podemos entonces tener un descanso y regresar a esto después de la comida. También vamos a crear una capa de visualización y después pueden mejorarlo, usarlo y descargarlo para verlo en la interfaz.